daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Así es, amigos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Desde luego, desde aquí, desde Punto Rojo Radio, muchísimas gracias por estar allí. Les agradecemos compartir criterios, opiniones con nosotros. Mi nombre es Gabriel Caizahuano. Aquí estamos en el programa La Calentura no está en las sábanas. Y bienvenido desde luego a este día martes 21 de septiembre, que estamos orgullosamente encaminados a hacer muchas cosas en beneficio de todos nosotros. Muchísimas gracias, Jofre. Buenas tardes desde Quito, Ecuador. Saludos, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Igualmente a todos los personas que nos siguen en nuestras plataformas, no se olviden de visitarnos y dejar sus comentarios y compartir en Facebook, en nuestra página web .rojoradio.com, y a través de nuestra app, que puedes tener nuestra programación 24/7 interrumpidamente. Bienvenidos a La Calentura, no están las sábanas. Así es, mi estimado Jofre, buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen desde diferentes lugares del planeta Tierra,
especialmente desde nuestro país Ecuador, que tenemos amigos y amigas que son fieles a este programa, La Calentura no está en las sábanas. Sabemos del viaje de nuestro gobierno ecuatoriano a los Estados Unidos. ¿Qué nos comentas, Jofre? Bueno, el presidente Guillermo Lazo viajó a México a la reunión de la CELAC, en donde tenía reuniones con otros presidentes de la República y obviamente ir afincando, ir consolidando la entrada del Ecuador al Tratado del Pacífico. Entonces, esa es una de las agendas en donde ha pronunciado sus declaraciones, en donde tenemos que unirnos como la comunidad europea, y esa es la visión que está dejando a nivel internacional en la segunda visita que sale el mandatario fuera del territorio nacional. Gabriel. Así es, mi estimado Jofre. También sabemos que el presidente Lazo expuso las políticas de desarrollo social y económico del gobierno del encuentro en la cumbre internacional en Nueva York. El día de ayer teníamos información sobre los viajes que está realizando el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, en otros países. También tenemos por acá, esto es información oficial de la Secretaría Nacional de Comunicaciones, que nos ofrecen, desde luego, en directo, o sea, en información oficial, la cumbre Concordia en Nueva York, que se cumple el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, en Nueva York, en los cuales las palabras de Guillermo Lazo, del presidente de la República, es unir, como decías, Jofre, unir todo este panorama de coordinación, de trabajar vinculados a la sociedad política, sociedad, pues no, en estos últimos años no ha surtido efecto. Esperemos, deseamos que todo lo que esté se realizando en estos más de 100 años, más de 100 días de gobierno del gobierno ecuatoriano, esté encaminado a dar resultados para la sociedad ecuatoriana. Jofre. Bueno, las aproximaciones que está haciendo el presidente de la República son las más apropiadas, ¿no? Estamos convencidos que la reactivación económica del país no solo parte desde una reforma legal, no parte solo de dar créditos, no, no es solución, es un tema integral, ¿no? Las aproximaciones, las propuestas, las ofertas que está haciendo el gobierno nacional es para que gente empresaria venga a invertir en el Ecuador, eh, dar seguridad jurídica. Se está hablando de la eliminación paulatina del ICD, después a la salida de capitales, ¿no es cierto?, que fue implementada en el gobierno de Correa, y obviamente tiene que hacerlo paulatinamente, pero esa es la manera de buscar lo que nosotros siempre hemos dicho en este programa, y ha sido el pedido desde el sector artesanal, es que nos compren nuestros productos a nivel internacional. Entonces ahí cala la propuesta del presidente, que el Ecuador tiene que salir al mundo, no sí, entonces el Ecuador tiene que estar en el mundo y el mundo tiene que venir al Ecuador a invertir para desarrollar esta actividad. Aquí en el Ecuador también se está haciendo una propuesta a raíz del escándalo que fue la boda del hijo del señor vicepresidente, del doctor Borrero, ¿no es cierto?, con una modelo internacional. Entonces ahorita están ofertando matrimonios internacionales, matrimonios turísticos, ¿no?, para que sus bodas sean celebradas, por ejemplo, en la basílica, sea en la catedral, sea en el convento del Sagrario, ¿no es cierto?, que son conventos realmente espectaculares. Por algo somos patrimonio de la humanidad desde los años 70. Entonces, es un país, y Quito tiene un potencial en el casco colonial en donde podemos hacer este tipo de actividades. Entonces, creo que es oportuno la presencia y la propuesta del presidente de buscar inversionistas y a la vez promocionar al país como un país de oportunidades, para que la reactivación económica no sea un mito, no solo sea un pronunciamiento, sino más bien sea una propuesta concisa en donde tenemos que ir
también desarrollando otros elementos y haciendo saneamiento casa adentro. Eso significa que tenemos que combatir la corrupción social, ese fallo social que tiene el Ecuador de manera urgente, con una nueva reforma a la educación secundaria del país, ¿no es cierto? Hacer una reforma basado en proyectos o modelos de educación de primer mundo. Estamos hablando de Noruega, de Nueva Zelanda, de Suiza, de Suecia, de Alemania, Estados Unidos, Australia, Israel, dado en orden cronológico como a nivel mundial es el estándar internacional en modelos de educación. Entonces, Japón es la vanguardia. China también tiene un buen modelo de educación. Tenemos que hacer esos modelos para que nosotros podamos hacer que estas propuestas, estas iniciativas, estos esfuerzos que hace el gobierno nacional sean beneficiosos para el pueblo ecuatoriano. Gabriel. Joffrey, cuando tú me hablas, cuando nos hablas del hijo del vicepresidente, qué polémica sobre su matrimonio, ¿no? Con una modelo internacional. ¿Qué tiene que ver la situación de nuestro país, Ecuador? Bueno, un país se va decantando de acuerdo a sus acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el tema de violencia, de sicariato, de todo este de violencia, de delincuencia común que está viviendo el país, más la corrupción, ha hecho que ciertos países, por ejemplo, como Canadá, diga, señores ciudadanos canadienses, no les advertimos que ir al Ecuador es un gran riesgo, porque la delincuencia es muy avesada, está descontrolada prácticamente, está desbordando los órganos de control local. Sí, entonces sí afecta a la imagen del país. Tú recordarás en el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, sí, el riesgo país estaba sobre 1.392 puntos. Cuando el señor Lasso llega a la segunda vuelta, gana, siendo ya presidente electo, baja 500 puntos, porque da otro mensaje, porque es otro modo de pensar, es otro modo de ser. El presidente Lasso es pro capital, por algo es banquero, o ex banquero, ¿no es cierto? Es una persona opus dei. Entonces, todo esto, este perfil de ciudadano da seguridad jurídica a un país y da credibilidad a un país y te dice más o menos, el señor tiene este pensamiento, puede hacer esto en su gobierno, entonces el país ya no es el mismo que teníamos antes. Entonces, esos son los efectos que tiene a las acciones de las personas que administran el Estado. Entonces, tenemos un problema de corrupción social. Yo ayer fui víctima de abuso del poder. Sí, un teniente que me para porque se para del Ambato y Venezuela en el semáforo, giras a la derecha, el señor parado ahí en un Kia Sportage. Y casi me choco. Si no me clavo al carril derecho para girar de nuevo al izquierdo para subir por la 24 de mayo, me impactaba. Y porque le pito y le hago con la mano señas que se haga un poco más abajo, se sube a querer detenerme y a increparme, violentando todos mis derechos constitucionales sin de darme derecho ni opción a la defensa. Entonces, estas malas actuaciones de estos policías, que estamos revisando toda la información, estamos pidiendo a la ECU 911 también las grabaciones, los videos, porque hay un delito de odio. Entonces, el hecho de haberle pitado que se baje, que dice la ley de tránsito y dice el Código Penal Integral, que tú no puedes parquearte en una curva, puedes producir un accidente por más que esté prendida las balísticas, ¿sí? Entonces, el hecho que tenga un uniforme o tenga un grado no es el corso, no es impune, no es que no tenga que cumplir la ley. Y me dice que es para prevenir un accidente que ha puesto la basílica, la baliza, pero cuando tú curvas no tienes ojos de rayos X de ver a través de las paredes de adobe que hay en esa calle, pues no, de casi 1 metro de espesor, que he estado haciendo un procedimiento de una boleta de auxilio,
deja de hacer el procedimiento de la boleta de auxilio y se sube 12 cuadras a cogerme. Y le ordena a un agente de tránsito que me sancione porque he hecho mal uso del pito. Entonces, esa mala actuación te da una imagen de un país de tierra de nadie. Entonces, la gente que te dice a nivel internacional, como el gobierno canadiense, señores, les sugerimos no vayan a ese país porque van a tener más de un problema, porque tienen este problema de comportamiento social. Sí, entonces cuando se les dice la ley, enseguida se ponen locos, usted es abogado. No es, y como les dije, no es ahorita, eso es irrelevante. Como ciudadano responsable de mis derechos. Sí. Entonces, la prepotencia, el egocentrismo, el narcisismo, ¿no es cierto? Futa, porque así es teniente de la policía y como que es Dios. ¿Comprendes? Y que los mismos agentes fueron forzados a que me extiendan la boleta. ¿Comprendes? Entonces, esa mala imagen de este individuo hace que el país tenga una imagen al mundo, hacia afuera, como un país peligroso. Es, por ejemplo, Haití. ¿Quién va a Haití? Nadie. Porque en Haití llegaron a un magnicidio. Un delito de magnicidio. ¿Saben lo que es un magnicidio, señores? Es cuando le asesinan a un presidente. Entonces, cuando llegas a un magnicidio en un estado democrático, independiente, dice, ese país está fuera de control. Si son capaces de asesinar a un presidente y no sacarle por la vía democrática, es un país que no te brinda las garantías y la de seguridad y no respetan tus derechos humanos. Entonces, no vayas, te dice tu gobierno responsable. Por ejemplo, ahorita España está viviendo, y mi saludo y mi abrazo fraterno a todo el pueblo español por la erupción en Las Palmas, y vemos cómo a nivel internacional recorren esas imágenes donde la lava está arrasando con viviendas. Hay una alberca que dicen ustedes, o piscina en el Ecuador, que es desaparecida por la lava, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno español, ¿qué te dice? Vaya ahorita a La Palma a hacer turismo. No, pues le dice, vea, señor, hay una erupción por la ceniza, por el magma, por la lava que está saliéndose, ya se rompió una tercera pared, ¿no es cierto? No vaya, le dice, por precautelar tu vida, tu bienestar. Entonces, todos estos factores inciden para que un país sea apto para realizar el turismo, para realizar una inversión económica, para hacer una ancla o hacer una sede de una empresa, una filial en un país. Es para hacer una actividad deportiva, como fueron las Olimpiadas. Estamos aquí en los Panamericanos, aquí tenemos Copa Libertadores de América, ¿no es cierto? Hay muchas actividades que hacen los países socialmente, tanto nacionales e internacionales, mixtos que se llaman, ¿no es cierto? Pero todo eso depende de qué? De la imagen de las autoridades. No hay por mal porque no venga, ¿no es cierto? En toda dificultad hay que sacar lo mejor y hay que sacar aprendizajes. Entonces, hay gente que, y ese es el ecuatoriano visionario, gente que ve una oportunidad, ¿no? Dice, a ver, el hijo del señor vicepresidente, bueno, contrató a un tercero, bueno, este man ha dicho por dar una buena imagen de niño Jajilay, quitemos a los mendigos, quitemos a los personas de calle, ¿no es cierto? Ya. Pero también saquemos algo positivo, que se dieron cuenta que el centro histórico de Quito, nuestro patrimonio de la humanidad, es un potencial para hacer una actividad económica autónoma independiente rentable. Imagina que se hace el cálculo de más o menos de 120 mil millones de dólares que podríamos generar aquí. 120 mil millones de dólares podemos meter anualmente con la industria de los matrimonios en los templos coloniales del Ecuador, de Quito, Cuenca, Guayas, asimismo en Ibarra, hay buenos. Hay hermosísimas cosas. Nosotros como ecuatorianos, bueno, como coordinador general de FENACA, conozco el sector artesanal y vemos ahí diseños barrocos. Ustedes ven a la escuela quiteña, ¿no es cierto? Caspicara, que obras impresionantes. Entonces, este es el potencial que queremos
quiere un grupo de ecuatorianos sacar adelante al exabrupto que se dio con el matrimonio del hijo del señor vicepresidente. No todo en la vida es malo, ¿sí? Y no todos son malos. Hay gente que tiene, en mi caso, el día de ayer que estuve con mi madre, que es adulta mayor discapacitada, que le descompensó de la salud por la mala actuación de este individuo, y no hemos querido tampoco salirnos, que, como te digo, por la tangente o sacar a relucir alguna cosa, ¿no? Todo el mundo por nuestro apellido en la cédula sabe que la familia Solano de la Sala es la única en el Ecuador y mi primo es el general inspector de la policía. No hemos dicho, ve, te llamo, ve, no, vamos a seguir el procedimiento y el órgano regular para pedir una sanción y la baja tanto del subteniente como del conductor del atropello y de la visión de derechos de ayer. Sí, en la ley. Sí, entonces tenemos que sacar lo positivo de lo malo y corregir como sociedad estas falencias, estos fallos sociales que vienen a suma de muchos problemas más, ¿no? Porque ahí yo vi que tenía un problema de salud mental el individuo, su salud mental, emocional, psicológica estaba mal. Era de mañana, 9:20 de la mañana, en 9:25 a 9:35 que sucedió esto, ¿cierto? Alterado, con una arrogancia, poniendo el grado por delante y cometiendo errores garrafales, porque estamos revisando, sí, justamente que en el manual de procedimientos que tienen ellos aquí, sí, que está vigente, que se construyó la doctrina policial de la República del Ecuador y todos los protocolos que se ha emitido por pandemia, el señor no me podía pedir primero la licencia y matrícula. Él me pide y me hace bajar del vehículo, algo que no es permitido. Segundo, no es permitido que él coja mis documentos, sí, por el problema de bioseguridad, por el problema de pandemia, porque se puede contagiar. Entonces puse en riesgo mi vida y la de mi madre. Mire, solo por la prepotencia, es que yo soy el teniente, ni sé qué, ni sé cuánto. Compañero, está perdido, está fuera de contexto. Y obligar a un agente civil de tránsito a que sancione cuando el agente civil, el agente de control de la AMT no vio la infracción porque fue cometida supuestamente 12 cuadras abajo. ¿Comprendes? Entonces, estas cosas lo único que producen es una mala imagen del país hacia el extranjero, hacia el exterior. La gente quiere viajar a países seguros, a países que respeten los derechos humanos, que respeten las libertades, que sepan actuar en resiliencia a la sociedad. El respeto se gana, no se impone a bala, pues, ¿comprendes? Es que tiene que respetar a las instituciones del Estado. Discúlpeme, ¿qué tiene que ver las instituciones del Estado cuando el señor está cometiendo una infracción? Y el señor se debe al pueblo ecuatoriano, no se debe a él al solo como a per se. Entonces, todas estas cosas afectan en positivo o en negativo al país. Y lo que el señor presidente está en esta visita internacional haciendo es justamente exponer y dar un escenario coherente, seguro, para que las personas nos brinden su apoyo a través de créditos internacionales, se abran nuevos mercados y vengan empresarios serios a invertir en el Ecuador para que haya empleo, ya que tenemos 5.900.000 ecuatorianos que no tienen empleo. De cada 10, solo 3 tienen empleo seguro, que están en el sector público privado ya porque tienes antigüedad. Pero de 10, 7 ecuatorianos no tienen empleo y viven con $1 o hasta menos de $1. Esa es la labor que está haciendo el señor presidente y que tenemos que todos los ecuatorianos, dentro del Ecuador y fuera del Ecuador, apoyar y dar nuestra mejor imagen y aprender a comportarnos y a cumplir la ley. Y no cuando te le digan o tú te defiendas con la Constitución, la ley, primero te quieren acribillar y te quieren frenar porque cogen el miedo, es que he sido abogado. Sea abogado o no sea abogado, como ciudadano responsable, tienes que saber tus derechos,
Siempre lo hemos hablado aquí en la calentura están las sábanas. Y una vez más, estamos demostrando que cuando conoces tus derechos, es difícil que te atropellen, es difícil que caigas en una extorsión, en un chantaje y en un acto de corrupción. Porque a la final del día, de haber querido que me acerque y le diga, ¿sabe qué? Bueno, tome unos $20 y no ha pasado nada. Conmigo se equivocaron. A mí me extiendes la boleta, mañana pago la multa y tomaré las acciones legales correspondientes porque no es por maldad, no es por odio, no, 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 es por responsabilidad social, porque esa es la única manera de combatir la corrupción en el Ecuador. Gabriel. Jofre, cuando hablamos de toda esta prepotencia de las autoridades de la Policía Nacional de nuestro país, Ecuador, ya sea cualquier policía de los servicios públicos, de la fuerza pública, en este caso de la fuerza pública interna, que es la Policía Metropolitana o la Policía Nacional, la Policía, incluso la Guardia Privada. Yo sinceramente, yo lo que tengo un concepto es un concepto de no preparación, porque de alguna manera los policías, ya sean oficiales o de tropa, han pasado algunos tiempos, algunos años en la Escuela Superior de la Policía Nacional, por ejemplo, en la Escuela de Cadetes, han pasado algunos años desde muy jóvenes estudiando. Igual, la tropa, un año, aproximadamente un año, han logrado conseguir la oportunidad de estar en la policía, en lo que es tropa. Conociendo todo eso, y tú lo sabes, conociendo todos esos argumentos que es real, que no es inventado, yo sinceramente cuando la policía actúa así y que he sido testigo y en el cual también no me ha pasado, pero he sido testigo, me he dado cuenta a día de hoy con lo que uno conoce, ¿no? En algunos países uno conoce el fallo que pasa en nuestro país, Ecuador. No es de preparación, no es de, no es de gobierno, no es de, incluso ni siquiera es de los políticos, ni siquiera es del comandante general de la policía. Es realmente el concepto de personalidad profesional. Es el modo de actuar de una innovación técnica, profesional, mucho más allá de lo que somos, porque no dejamos de ser personas, no dejamos de ser humanos. Algo está fallando y ese algo está fallando es nuestro comportamiento social. Ese comportamiento social en el cual el prepotente siempre quiere tener la razón, a pesar de ser autoridad, quiere tener la razón, es porque realmente la sociedad no está preparada para poner un poco a nivel, ¿no? De actuar en consecuencia a un fallo legal, a un delito, a una sanción. Yo creo que la sociedad tampoco está preparada. Muchas, en todos estos años, no solamente en la policía y en las Fuerzas Armadas también, eh, aunque no es tanto, ¿no? Las Fuerzas Armadas se dedican a otro tipo de trabajo, a otro tipo de seguridad, a otro tipo de mirar la parte externa de nuestro país, ya sea en sabotaje, espionaje, subversión, de custodiar la seguridad, un poquito más allá, la seguridad internacional incluso, respaldando a los cuerpos diplomáticos fuera de nuestro país y que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Nuestras Fuerzas Armadas están allí, ya sea el Ejército, Marina o Aviación. Son profesionales que de alguna manera están dando una imagen fuera de nuestro país y también de la policía, porque la Policía Nacional también existe, que está fuera de nuestro país. Nuestro país no actúa conscientemente. Nuestro país no es una sociedad que en pleno 2021 tengamos esa fluidez de decir que existe un mecanismo de confianza, un mecanismo de seguridad
de qué nos brinda la misma Policía Nacional. Esta semana, estamos a martes, la semana anterior, incluso te digo esto, que la misma policía del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, fue a detener al grupo, a una comisaría de policía, con formación específica, profesionales en la policía de investigación clínica, fueron capaces de detenerlo. Entonces, imagínate que profesionales de investigación fueron detenidos por el grupo de intervención, de la Policía Nacional. Esto a cargo de la comandante de la policía, que ahora tú sabes que está una mujer, y dentro de ello pues está haciendo cosas que sí está valiendo la pena. Yo creo que, como decía en las declaraciones, no solamente la policía tiene que custodiar nuestra sociedad. Ahí en las declaraciones de la comandante de la policía decía, nosotros intervenimos gracias a varias quejas de la mala actuación de la policía que estaba realizando aquí. Entonces, obviamente, si nosotros reunimos argumentos tipificados en la ley o solamente por comportamiento social, obviamente creo que vamos a tener buenos resultados el día de mañana o aproximadamente dentro de un poco tiempo, a corto tiempo. Yo creo que hace falta más conciencia social, hace falta más reflexión social, hace falta más valorar las cosas que tenemos en nuestro país. Joffre. Esto parte de la primicia y la responsabilidad del hogar. Por más educación que tengas, he dicho y no me cansaré de repetirle, podemos algún momento llamar a una constituyente y no inventarnos nada, solo copiar, pedir permiso, autorización al gobierno americano de poner la Constitución americana en el Ecuador. Y les aseguro que en 5 años no pasa nada. Porque no es problema de leyes, no es problema de constitución, no es problema de las instituciones, es problema de las personas. ¿Y las personas dónde se forman? En los hogares. Cuando tú tienes una destrucción social, cuando la institucionalidad del matrimonio se ha perdido, donde en el Ecuador casi el 78 al 80% vive solo de unión libre, tenemos estos problemas. Cuando tú tienes el 43% de hogares disfuncionales, tú tienes estos problemas. Cuando tú tienes, ahorita tenemos datos alarmantes, casi el 38% de la población nacional consume o ha consumido alguna sustancia sujetas a fiscalización. Entonces tenemos un problema ya de salud pública. Y creo que tiene que ser declarado el Estado ecuatoriano en emergencia, en salud pública, de salud emocional, psicológica, afectiva, porque esto parte de las personas. Mi general Tania Giovanna Gabela Coronel, de 54 años de edad, es menor que mí casi un año porque nos conocemos. Yo conocí cuando ella estaba de cadete, sí. Mi primo es más antiguo que él, fue hasta instructor, creo que él, ahorita es académico, da clases en la Academia de Guerra de la Policía, porque es general inspector, pues es un tipo que, como tú dices, tiene presencia a nivel mundial. Él estuvo en antinarcóticos, Interpol, él estuvo en Japón, tiene unos cursos en Israel y en Inglaterra, fue reconocido y es reconocido a nivel internacional como uno de los tipos más serios y una persona que en Estados Unidos hubiese sido tranquilamente declarado por el presidente americano como el zar de antidrogas, sí, porque es gente proba, sí, no depende ya de ella. Ella lo que sí puede hacer una nueva resolución, hacer un nuevo protocolo, y eso le vamos a sugerir, en donde se haga en convenio con el gobierno americano, el Departamento de Justicia, ya que hemos hecho una firma la semana anterior, el gobierno ecuatoriano con Naciones Unidas por el combate a la corrupción, tiene que ampliarse un poco más, ¿no es cierto? Que Naciones Unidas a través y con el concurso del Departamento de Justicia americano, el Departamento de Justicia británico y alemán, sí,
se fusione las metodologías que tiene para selección del personal y que se haga una vez al año pruebas toxicológicas, exámenes de salud mental, pruebas de ira, ¿sí? Y de estrés para determinar la salud mental de estas personas para que no se nos conviertan en bombas de tiempo. Aún teniendo todos estos procedimientos y estos procesos en los Estados Unidos, tenemos el asesinato de George Floyd, ¿no es cierto? Que ya fue sentenciado. La persona que le apretó el cuello con su rodilla y le produjo la muerte. Mira, en los países del primer mundo, aún teniendo todos estos procedimientos, estos protocolos, se pasan, se filtran. Pero tenemos que nosotros comenzar a sentar esas bases, más aún cuando tú estás en una etapa post-pandemia. El segundo elemento que tiene que ser tratado ya como política pública desde el gobierno nacional es que los medios de comunicación retomen su función y su origen, que es la trilogía de la comunicación: informar, educar y entretener. Los medios de comunicación vamos a jugar y estamos jugando un papel preponderante en la historia de esta nueva etapa de la raza humana. Si no volvemos a hacer nosotros programas para recuperar valores, para crear conciencia social, para crear y construir ciudadanos responsables en conocimiento de la ley, llegaremos a ser tierra de nadie. Queremos llegar a ser un Haití. Queremos llegar a ser una Siria, Afganistán, con movimientos extremistas como los talibanes. Creo que no es ese camino. El Ecuador tiene un camino para construir, es un pueblo libertario. Aquí se hizo y se dio el primer grito de la independencia. Aquí fueron asesinados los próceres de independencia. ¿Y quién habla? Un descendiente de un independista. El primer alguacil mayor de la corte que está en la acta de la independencia del 9 de agosto de 1809, que gracias a ese proceso histórico tenemos reconocimiento de un parque, de una calle con ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito. Tengo la calidad moral y la voz, creo que firme, de decir: señores, recuperemos la dignidad, el honor, el valor, el apego a la ley. El marqués Antonio Solano de la Sala, quien es mi tatarabuelo, dio su vida por este país. Fue el primer presidente interino que tuvo este país en 1829. Reinaldo Antonio Solano de la Sala de la Guerra, el primer director de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Entonces, nosotros sí cuidamos sagradamente nuestro apellido, porque nuestro apellido es de honor, de dignidad, de lealtad a la patria, al Ecuador. Entonces, si no recuperamos todos esta lógica de vivir y de ser, el Ecuador se nos va a ir de las manos. Por eso que el crimen organizado ha coludido a las instituciones del Estado. Ahora vemos que los carteles de la droga están en una guerra abierta dentro y fuera de las cárceles. ¿Cómo va a ser posible que 48,000 personas privadas de libertad, PPLs, pongan en jaque mate a un país, pues, de 17,5 millones? ¿Por qué? Porque no somos solidarios, porque no somos responsables, porque no tenemos valores y principios, porque no tenemos un código de ética, de honor, de dignidad. El combate de la corrupción tiene que ser una cruzada de todos los ecuatorianos. Mira lo que está pasando ahora en la Asamblea, con tantos escándalos. Exigen, y les oigo siempre que tiene que haber gente preparada, de buena educación. Miren, nada más y nada menos que la señora presidenta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, es abogada de los tribunales de la República del Ecuador, por Cristo Santo, exalcalde, exprefecta, en un escándalo de corrupción, de tráfico de influencias. Hay una denuncia que lo realizó el ex asambleísta Tomás Ceballos de Orellana, asambleísta del periodo 2009-2013, donde hace documentadamente, y les comparto, el día jueves estamos haciendo las conexiones para el día jueves en Calentura están las Sabanas,
va a acompañarnos el exasambleísta Tomás Ceballos, en donde nos va a ir detallando toda esta situación que se ha dado, pero de una forma documentada, y me ha hecho llegar, Gabriel, aquí está, me ha hecho llegar, ya está impreso para revisión, la documentación oficial de todos los contratos de la señora Guadalupe Llori en este periodo. Aquí está, con el sello, está con firmas de todas las actuaciones con códigos QR, porque es un programa serio que tiene calentura en las sábanas de hablar documentadamente. No podemos tirarnos los tiros al aire para ver si cae un satélite o una paloma, no nos cae nada. Entonces, aquí está la documentación. Cómo hay un tráfico de influencias y cómo hay nombramientos a dedo y cómo es una persona designada por el gobierno. Y a los 2 días le sacan para ponerle gente de la señora. Pero gracias a un ciudadano responsable, tengan, y les dejo sentado, ¿no? En 2009, 2013, no estaba todavía yo en la asamblea, ¿sí? No le conozco personalmente, por datos y porque estoy en política como analista, he visto sus actuaciones en el pleno, ¿sí? Pero nada más. No hay una amistad, no hay un compadrazgo, no es que simplemente es un ciudadano que documentadamente ha motivado y ha entregado esta denuncia al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, para que haga la investigación. De igual manera lo han dicho que lo va a entregar al presidente de la Judicatura, a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y a todas las autoridades del caso, ¿no es cierto? Pero solo así podemos hacer. Y es verdad lo que tú dices, es terrible que la fiscalía allanó a la fiscalía del Guayas. ¿Comprendes? Eso es lo que dio. Entonces, imagina que la fiscalía allanó la oficina de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, quien en una resolución con 81 votos le piden la renuncia a la vicepresidencia. Sí, pero eso es ¿por qué? Porque la ciudadanía está cansada. Pero la ciudadanía ya este cansancio tiene que ser más activo, más proactivo, documentar y presionar que los cambios se den. No podemos seguir permitiendo estas barbaridades. Entonces, el presidente está haciendo su parte, como el primer mandatario, como nuestro representante a nivel nacional e internacional. Ahora es a lo que siempre he dicho desde el primer programa. ¿Cuál es su compromiso como ciudadano? ¿Apoya al gobierno en esta iniciativa de buscar inversionistas, abrir mercados, ver una unidad en el continente para salir adelante y poder ir con mejores fuerzas y mejores aliados a competir con la comunidad europea, con el mismo Estados Unidos, con las potencias del mundo? ¿Va usted a apoyar eso? ¿Cuál es su compromiso? Esa es la pregunta que todavía no nos avanzan a responder. ¿Cuál es tu compromiso con la patria? ¿Va a hacerse de la vista gorda como uno de nuestros seguidores dijo? Ya con tal de pagar la multa, allá que, ¿qué diablos no? Arréglese como pueda. Vamos a tomar esa posición. Bien. Vamos a coger otra posición y decir, bueno, yo voy a contribuir desde mi espacio, desde mi metro cuadrado, voy a apostar a cambiar y a denunciar la corrupción. Venga de donde venga. Esa es la pregunta del $1.000.000. Esa es la pregunta que el pueblo ecuatoriano no quiere respondernos. ¿Cuál es su compromiso? El día 4 de octubre, el lunes 4 de octubre, va posiblemente a darse el diálogo entre el presidente de la República y la CONAIE, liderada por Leonardo Issa como presidente nacional de la CONAIE, ¿cierto? ¿Cuáles son los compromisos que tienen? ¿Cuáles van a ser sus declinaciones? ¿Hasta dónde van a ceder? Porque en un diálogo uno conversa y expone su tema, pero entras a una negociación y uno es, bueno, dando y dando, pajarito volando, ¿no? Bueno, yo cedo en esto, pero usted también ceda en esto. Veamos el bien común, a ver cómo llegamos a una ecuación en que todos ganemos y no salgamos todos perdiendo. Pero no podemos decir, yo no hablo de esto, yo solo digo esto. Yo no voy a hacer esto porque no me da la gana. No, no.
Ese es el compromiso que queremos saber. ¿Cuál es su compromiso, ciudadano? ¿Cuál es su compromiso ustedes, ecuatorianos residentes en Europa? ¿Cuál es su compromiso estos 4 millones de ecuatorianos que salieron hace 21 años por el feriado bancario, que van a asumir para apoyarle al gobierno y al pueblo ecuatoriano? Cuando digo el pueblo ecuatoriano es a sus propias familias, pues sobreentendido, ¿no? Que estamos en el mismo territorio. Pero ¿cuál es su compromiso? ¿Se han puesto a pensar en eso ustedes, señores? ¿Cuál es su compromiso con la patria? ¿Vamos a seguirnos quejando? ¿Vamos a seguir viendo la corrupción y virando la cara? ¿O vamos a ver a la corrupción y ponerle el pecho a las balas y buscar soluciones? Esa es la pregunta del $1.000.000. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar para bien, con propuestas. Ustedes, siempre les he dicho, son 4 millones de mundos que están en ese gran planeta Tierra. En vez de estar los fines de semana yendo a hacer orinarios en Plaza Colón, en el parque de la localidad, ahí en Murcia, en Tenerife, en donde sea, a estar gritando ahí en los nados, y no es cierto, haciendo el relajo como que estuviéramos aquí. ¿Por qué no hacen otro ejercicio y de construirse como buenos ciudadanos? ¿Por qué no investigan los procesos? ¿Por qué no investigan las metodologías que aplican esos gobiernos, esos países que ustedes viven, y proponen al Ecuador? Vean, esto, sí funciona porque yo vivo aquí 20 años. Esto es mi compromiso. Con esto aporto, señor presidente. Vean, señores asambleístas, no son las vacas sagradas ni está escrito en piedra. Tampoco son los sabelotodos. Pero nosotros desde aquí, desde nuestra visión, desde nuestra realidad, viviendo 20 y pico de años aquí, de ilegales, ahora ya ciudadanos españoles, digamos, porque estamos en el programa en España, he aprendido esto y con esto aportarlo. Dentro de la norma constitucional del artículo 95-96 de la Constitución, que dice la participación ciudadana, individual o colectiva, tienes que ser parte activa del desarrollo de tus territorios. Yo le hago entrega, señor. Toma. Y en base de eso, hablen y reúnanse los ecuatorianos en Barcelona, en Madrid, en Tenerife, en Cataluña, en Murcia, en Valencia, ¿no es cierto? Ese tiene que ser un compromiso nuestro. ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos que han estudiado en escuelas, colegios y universidades españolas? Como la Universidad Complutense de Madrid. Es una universidad espectacular. ¿Para qué también dice espectacular? Yo cuando llegué casi se me va la baja. Quedé se zafó la mandíbula. Impresionante. Pero ustedes han estado ahí pues más tiempo que uno. Uno solo fue a dar un examen de 3 días y de regreso para acá. Han vivido ahí. Algo han de haber aprendido, señores. Transparente, y pongan en un documento. Y a través de la Cancillería hagan llegar. Exíjanle al canciller que debatan estos temas. Hagan una lluvia de ideas. Hagan una bolsa de pensamiento. Hay cosas que hacer, compañeros ecuatorianos. Pero no solo vivir mirando la cara o quejándonos y tirando la piedra y escondiendo la mano, pues. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Yo al menos apelo a su capacidad, a su sensibilidad, a su don de gente. Que nos unamos como sociedad. Yo estoy conversando con descendientes de los criollitos, que hay una agrupación en Quiquito de los criollos, es justamente para trabajar sobre esta lógica. Y posiblemente tendremos que dar un segundo grito de independencia y de libertad y combate a la corrupción, porque no nos queda más. Pero nosotros, así como nuestros ancestros, se reunieron, lucharon y dieron su vida por la libertad de la esclavitud española, nosotros también unámonos y construyamos una propuesta para dar nuestro segundo grito de libertad y combate a la corrupción. Solo así este país y el mundo podrá enderezarse y buscar nuevos paradigmas, nuevos derroteros que la vida nos está imponiendo. Miren la realidad de ustedes que están viviendo ahí. Espero que nos puedas comentar cómo están viviendo ustedes y cómo le ven esta situación de la erupción en Palma y cómo ven esa destrucción de una localidad realmente
espectacular, porque se ve unas infraestructuras y unas albercas, una cosa hermosa que la naturaleza ha dicho no va más. Y esa gente, ¿qué va a pasar con esos? ¿Han pensado ustedes, ecuatorianos residentes en Europa y en España específicamente, reunirse y ustedes autofinanciarse y a dar algún tipo de ayuda, independientemente que el Estado español les dé o no les dé, pero por humanidad, por gratitud, porque bien o mal, una nación que te abra las puertas y te dé oportunidades de desarrollarte y de ser alguien en la vida, hay que ser gratos en la vida y hay que devolver en estos momentos, sin conocer quiénes sean, sin saber si mañana me va a agradecer. El tema es saber dar, que la vida te sabrá devolver. Gabriel. Es triste, ¿verdad?, que nuestra sociedad no avanza. Es muy lamentable. A veces, Joffrey, a veces tú te pones en un plan en el que ya vamos en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia, llevamos décadas, llevamos siglos, y la evolución de la raza humana, ahora ya no se llama raza humana, y por cierto, dentro de muy poco se estará celebrando el Día de la Hispanidad, y la ignorancia todavía sigue celebrando el Día de la Raza el 12 de octubre. Le digo la ignorancia porque es la ignorancia, desgraciadamente, la ignorancia, como el 10 de agosto muchos ecuatorianos y muchísimos ecuatorianos, incluso gente profesional, gente que con conocimientos, celebra el Día de la Independencia del Ecuador realizando fiestas. Yo siempre llamaré ignorancia, no porque conozca más, no porque sea un mal ecuatoriano, porque tenga que distorsionar o cuestionar alguna decisión o práctica que realice el ecuatoriano fuera de nuestro país de Ecuador. Digo esto porque es falta de sensatez. Muchos ecuatorianos, qué bien, vamos a la fiesta, es que nos han invitado, es que hay una fiesta por acá y por el Día de la Independencia del Ecuador de 200 no sé cuántos años, que vivimos libres del yugo español. Nadie, hasta el día de hoy, ningún ecuatoriano que está fuera del Ecuador sabrá, sabrá realmente la historia, qué es el yugo español, que estaba posesionado en Ecuador y en diferentes países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Por eso llamaré ignorancia a personas como yo, que también soy ignorante en estos temas, pero desde mi punto de vista, hay mucha decadencia a la información, mucha decadencia a la preocupación, mucha decadencia a ser críticos consigo mismos, a valorarse como personas. Yo creo que aquí hay un punto muy delicado. Cada persona tiene que sí, que valorarse, como el hombre se tiene que valorar, como la mujer se tiene que valorar. Cuando hay maltrato familiar, existen organizaciones a favor de la mujer, existen también una o dos organizaciones comparado con las 100 o 1000 o 100.000 organizaciones a favor de la mujer. El hombre está desprotegido. De cualquier manera, estas partes importantes de la delicadeza, del comportamiento humano, de la forma de pensar, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión. Todas las personas somos libres. Hoy día justamente estuve hablando con un señor que justamente estuve mirando la televisión, de aquí en televisión española, y me gustó que un programa, el presentador decía, todo aquel que le guste un medio de comunicación que sea de señal, de mensaje abierto, es aquí su casa.
Entonces, eso me gustó y por eso lo llamé y me atendió la recepcionista. Y me decía así, Gabriel, este es un medio español que tiene todas las garantías como medio de comunicación. Somos todos profesionales en comunicaciones, periodistas, que estamos metidos en diferentes áreas, en política, porque hablan mucho de política, ya sea del Partido Socialista, del PP, de Podemos, de Ciudadanos, de la Sancha, de todos, de Cataluña, del País Vasco, de todos, de toda España. Me gustó porque el Echenique, un diputado de Podemos, decía, es que no le puedo responder a un periodista que no está calificado como no como periodista, sino no está siendo bien reconocido. Decía, sí, pero yo soy periodista y como periodista tengo la facultad de preguntarle. Y el Echenique, un diputado de Podemos, decía que no quería responderlo. Este tipo de diputados, el Echenique es un señor que es minusválido, que tiene un tratamiento especial y que anda en una silla de ruedas eléctrica y que va al Congreso Nacional, de aquí del Estado español. Conocedor de todo ello, me he dado cuenta, Jofre, sinceramente me he dado cuenta, y que soy un poquito deliberante en estos temas, en este tema, en varios temas que siempre hablas, y es muy importante que mucha gente no es consciente de la realidad que pasa en nuestro país. No es consciente. Por eso decía, a veces este tipo de programas ya cansa a la gente. ¿Por qué cansa a la gente? Porque la gente no le gusta preocuparse, no le gusta ser realista, no le gusta la libertad, le gusta otro tipo de libertad, le gusta otras cosas muy ajenas a la realidad. Muy ajenas a la realidad. Pero cuando hablamos de que el país está hecho mierda, culpamos al presidente. Y realmente a mí me da igual, sea quien sea ahora mismo el señor Guillermo Lasso, presidente de nuestro país, o el anterior, Lenín Moreno, o el anterior, Rafael Correa, o el anterior, me da igual. Toda la generación de presidentes que ha habido en nuestro país siempre han sido criticados. Algunos han sido desgraciadamente desastrosos, como Abdalá Bucaram, por ejemplo, o como otros presidentes que han destrozado realmente a nuestro país, y todavía existe personas estúpidas en nuestro país que salen a favor de Abdalá Bucaram. No sé si es estupidez o es una tontez, no sé, o es una ignorancia total. Pero es que, ¿cómo no podemos calificar a todo esto? En el programa que estaba realizando el señor, estos periodistas, decía el señor Echenique, decía, pero ¿qué es un tonto? ¿Por qué no le decimos que es un tonto? Porque usted no eres capaz de responder a un periodista. Simplemente es el periodista si está acreditado, simplemente tiene que responder y punto. Y punto. No tiene que cuestionarle al periodista. El periodista realiza esa pregunta porque esa pregunta necesitan miles y miles de españoles o millones de españoles ser escuchados. Pero como una estupidez, con una tontería que sale, pues esa pregunta quedó en nada. Y acá el narrador del programa decía, es un tonto, realmente un tonto, y ese tipo de tontos tenemos en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados. Pues nosotros en Ecuador también tenemos personas que no tienen realmente criterios, y si tienen realmente criterios, es para sus bienes propios, para sus intereses propios. ¿Por qué no luchamos por un bien común que es nuestro país? Hablamos de turismo. Hablamos de que el gobierno está realizando diferentes cosas que a mí realmente no estoy a favor del gobierno y no estaré a favor de ningún gobierno siempre y cuando cambie la metodología de ejecución de gobierno, el plan de gobierno, con otro tipo de personas, no mezclado como lo que está haciendo Guillermo Lasso, por ejemplo. Cuestione estas decisiones,
¿Por qué cuestiono? Porque los mismos de Correa están con Guillermo Lasso ocupando cargos públicos. Entonces, esto es una mierda. Entonces, ¿cómo podemos pedir y de creer en un gobierno que argumentaba que todo iba a ser el cambio, el gobierno del cambio? Y ahora es el gobierno el gobierno del encuentro, cuando se posesionó al otro día los medios de comunicación y salió de la Secretaría Nacional de Presidencia de la República del Ecuador el gobierno del encuentro. El gobierno del encuentro puede decir, es que tenemos que aceptar los errores de los que han estado anteriormente y ahora están con nosotros, que eran de Rafael Correa o de Lenín Moreno, de los anteriores y de otros partidos, ejerciendo la función pública, ejerciendo los cargos públicos. ¿Y cuáles son esos cargos públicos? Imagínense en cargos de ministros. Imagínense en la Asamblea Nacional del Ecuador. Imagínense todo lo que es tecnología, todo lo que es medios de comunicación, cargos de los bancos, la Contraloría General del Estado, tú sabes, Joffre. Todas estas cosas, si están en la continuación del anterior, ¿cómo hablamos del gobierno de cambio? Y todo esto a la gente le importa un comino realmente. Le importa un comino realmente. Pero cuando sucede algo en la ciudad de Quito, o en Guayaquil, o en cualquier ciudad de nuestro país, Ecuador, que el gobierno ha dado ayudas, que el gobierno está dando ayudas a los venezolanos, que el gobierno está recibiendo a los que vienen de Afganistán, que el gobierno está haciendo estas cosas, mucha gente no les gusta. Para muchas personas, cuando el gobierno de Lenín Moreno, que realmente es como es, dotaba de unos bonos de ayuda, unas ayudas económicas que daban a los venezolanos, no era porque era dinero ecuatoriano, era de las ayudas que venían del exterior. Aunque el gobierno cogía los 100 euros, los $100 y repartía $20 y el resto de los $80 obviamente se perdían por ahí. Es que esto era así. Cuando pasó lo que pasó en la época de Rafael Correa, en el terremoto de Manabí, que Manabí se destrozó, y aquí de España, y somos conscientes muchos ecuatorianos que están por acá, ¿cuántos miles de toneladas de ayudas fueron para allá? ¿Cuántos miles, cientos de miles de euros fueron para allá, en millones? Hasta el día de hoy, todavía no se puede reconstruir lo que arrasó el terremoto. Todavía no se puede reconstruir. ¿Dónde está todo ese dinero? Yo creo que a la gente no les interesa. Les interesa como una persona decía, es que yo solamente quiero momentáneamente. Yo vivo el momento. ¿Y el día de mañana qué? Esas personas no piensan en el día de mañana de los hijos, no piensan en los nietos, no piensan en la próxima generación, porque la próxima generación va a ser más desastrosa que la que hay ahora. No estamos sembrando futuro, estamos sembrando terror, estamos sembrando más avaricia, estamos sembrando más desastre total con lo que nosotros a día de hoy estamos haciendo. Yo creo que la gente no es consciente de eso. Sabemos que hay pobreza, sabemos que hay dejadez, sabemos que hay mucha gente preparada, sabemos que esa gente muy preparada no realiza nada de proyectos, no crean proyectos de mecanismos de crecimiento económico en nuestro país. Pero uno de ellos está dentro de la familia, como tú decías, Joffre. Ah, no, mijitos, que va a entrar de alcalde. Ah, no, mijitos, que va a entrar ahí nos va a asegurar un puestito. Pero desde la familia base que es nuestro país, Ecuador, de la misma familia ya estamos cayendo desde ahí en ser corruptos,
en ser cómplices, en ser mafiosos. Que una señora me contaba que en la parroquia, de una parroquia de Quito, de la capital del Ecuador, una señora que era la presidenta del barrio recibía canecas de alcohol para poder dar a todo el sector de ahí, para todas las personas de ahí, para las manos, para todo, para desinfectarse. Pero resulta que como hay gente viva, como hay gente lista, como hay gente pícara, como hay gente desgraciada, se robaban el alcohol. Y ponían el tiñer. Y la gente, pero es una realidad. Y la gente se lavaba con el tiñer. Y la gente, a día de hoy, por eso decía este programa, a mucha gente no les interesa ni les importa. Porque son cobardes. Porque tienen esa autoestima aquí dentro, cero. Porque son cobardes y no son capaces de reclamar. Porque son valientes para reclamar ayudas económicas. ¿Ayudas económicas basadas en qué? Porque no son capaces de levantar y decir, basta ya. ¿Cuáles son los dirigentes de mi barrio? ¿Cuáles son los dirigentes de mi cantón, de mi población? ¿Cuáles son? Vamos a ver cómo se administra todo ese dinero, lo que llega aquí a este sector. ¿Por qué de una vez no cortamos toda esa mafia que existe dentro de las casas? Y la misma casa es la base de la delincuencia de nuestro país de Ecuador. La misma casa. Es una mafia en nuestro país de Ecuador. Que entren fusiles automáticos a las cárceles del Ecuador. ¿Cómo puede entrar si tenemos controles? Controles eléctricos, controles de infrarrojos, controles humanos que le requisan, que le cachean. ¿Cómo puede entrar un fusil? A usted le digo ecuatoriana y ecuatoriano. A usted no le importa, pero a mí como ecuatoriano sí me importa que mi país esté bien. Eso lo hacía también en Ecuador. Jofre. Sí, indiscutiblemente el Ecuador y Latinoamérica, porque tampoco podemos decir que el Ecuador es una isla y el Ecuador está yendo al precipicio, ¿no? Si hacemos un análisis frío, toda Latinoamérica y el mundo está yendo por ese mismo sendero, el precipicio, porque ha perdido valores morales, éticos, no hay código de honor, donde la avaricia, la codicia, ha hecho que se hagan esclavos del dinero, de lo material. Las generaciones de los 60 es la última generación de seres humanos humanizados. De ahí para acá vemos una deshumanización total, total, ¿sí? Hoy por hoy la mayor parte del mundo, Latinoamérica, atraviesa eso. Por ejemplo, el Ecuador, mira, el Ecuador tiene alrededor, hubo un dato de 5,000 matrimonios, ¿sí? En un año. Y resulta que hubo 18,000 divorcios. Entonces, ahí ves que la institucionalidad del matrimonio cuando desaparece, cuando se creó en la Constitución los 5 tipos de familias, generaste una hecatombe y se abrió un vacío tan grande que va a ser difícil subsanarle. Entonces, la sociedad a nivel global se avecina a su autodestrucción.
La Madre Tierra nos está dando mensajes muy claros que este planeta está llegando, creo que, a sus últimas instancias de cómo nosotros lo conocemos, ¿no? La erupción de Palmas, ¿no es cierto? Ahí hay un problema, un terrible dolor que tiene esa población. El terremoto de 6.6 en el sur de Chile, ¿no es cierto? Tú ves el terremoto que tuvo China, que está yendo a semana seguida. Solo le cito 3 cosas que ha pasado en estos últimos 10 días. ¿Qué te está mandando un mensaje claro? Que la Madre Tierra, que es un ser vivo, que es nuestra única casa a nivel global, también está cansada y también necesita desintoxicarse de todas estas especies nocivas para ella. Estamos a 9 años, 2030, a 9 años, que se produzca un cataclismo que nunca ha visto la raza humana o la especie humana, ¿sí? Porque eso también es en Latinoamérica y esos países socialistas nos vendieron esas imágenes, que cuidado, no digan raza, que no somos esto. Sí, señores, somos una raza de muchas. Dentro de este planeta y fuera de este sistema solar y de este universo. Estamos viendo ahorita datos terriblemente impresionantes, cómo nuestras Voyagers están descubriendo esos planetas idénticos al planeta Tierra, 3 veces más grande, a 30 años luz, aquí a la vuelta de la esquina. Sí, entonces no podemos ser tan egocentristas de decir que somos las únicas vacas sagradas en el universo y en el sistema solar conocido y hasta desconocido. Somos los únicos en todas las vías lácteas, ¿no? En 4 millones de sistemas solares que existen descubiertos, somos los únicos que existimos, discúlpenme. Esa es una falacia y ese es un engaño que nos hacemos nosotros mismos. Y esto es malísimo para los seres humanos como especie planetaria, ya hablando de una manera más integral. Pero vamos a tener este calentamiento global que estamos viendo que está ya sintiéndose. El 2030 va a haber todo el desprendimiento de 4 millones de toneladas cúbicas que se desprendió justamente en esta pandemia, se va a descongelar. Y eso va a subir el nivel del mar. Tenemos una ponencia en Naciones Unidas. Hay direcciones, hay áreas específicas de Naciones Unidas que investigan ciertos temas. Tú hablabas de ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ellos son los que se encargan de fondear, recuperar dineros de estatales, privados, de personas naturales, que por ejemplo, el caso de este libro. Jorge Ramos escribió este libro 17 minutos entrevistándole al dictador, sí, a Maduro. Toda la venta de este libro, Jorge Ramos dona. Tú compras este libro que cuesta $19 en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esos $20 va directamente a una cuenta de ACNUR para ayudar a los refugiados. ¿Por qué lo hace? Porque su esposa es venezolana, él es mexicano, él es solidario. Entonces, mucha gente así fondea ACNUR. Entonces, nosotros en mi caso tenemos la Dirección Mundial de Armonía de la Naturaleza, que nosotros investigamos todo lo que es derechos de la naturaleza, incluido es el cambio climático, cómo va a ser las impactaciones del cambio climático. Entonces, todo esto es porque hay un grupo de humanos que está preocupado por los temas. 2030, voy a estar vivo. Estamos hablando que yo estaré en 64 años de edad, si mi destino es seguir en pie, y veremos cómo nuestro informe, investigado desde el 2016, con 193 científicos a nivel global, una ponencia que no es hecho por una persona, sino que por un equipo multidisciplinario, veremos cómo 96 ciudades que están al nivel del mar desaparecen y 70 millones de seres humanos morirán.
porque el agua les va a tapar. Eso no, ya está dicho. Recién estamos escuchando en medios internacionales referentes a esta investigación que se hizo 5 años, prácticamente 4 años atrás. Recién. Entonces llegamos siempre tarde como sociedad y como especie humana, llegamos siempre tarde a las noticias y llegamos tarde a entender las alertas que el planeta nos está dando. De pronto nuestro destino fue hacer este tipo de programas para llamar a la conciencia y de alguna manera aportar a la sobrevivencia de unos pocos para que estos seres humanos, esta especie humana, no desaparezca. Algún rato llegarán a tener contacto extraterrestre, pero lleguemos pensando en otros valores, en otros principios, en otros derroteros, en otros paradigmas. Nosotros somos los constructores de nuestro destino. Nosotros hemos construido esta destrucción social, local y nacional e internacional. Nosotros por la ansiedad de tener mansiones hemos deforestado barbaridades, cantidades. Mira cómo se deforesta todos los años la selva amazónica brasileña, el pulmón del mundo. Y nadie quiere hacer algo. Nadie quiere dejar de hacer un ladrillo por poner una planta. Nadie quiere invertir $1.50, $4 en comprar un geranio, un clavel, una gradiola, un tulipán, una sábila, una violeta. Nadie quiere hacer nada porque todos están esperando que alguien haga algo para que yo esté bien. Y eso no funciona así. Yo les hago mi llamamiento, toda la vida les diré, y creo que en casi todos los programas estoy diciendo, hagamos un compromiso de vida, de un compromiso de vida no personal, sino que social. Tratemos de vivir bajo otros objetivos, bajo otros paradigmas, con valores y principios. Los títulos no hacen personas. Está demostrado científicamente. La tosudez ha hecho que creamos que los títulos hacen personas. Y nosotros vemos el Ecuador con 869.637 ecuatorianos que tienen título de tercer y cuarto nivel. No hemos podido salir de la pobreza. Más bien nos hemos hundido en la pobreza y nos estamos ahogando en la corrupción patrocinada, aupada por estas personas. Y resulta que las personas como los compañeros campesinos, que sin leer y escribir, labrando su campo, sostienen a una nación. Esas son las cosas que tenemos que reflexionar y tenemos que hacer un equilibrio para poder vivir y saber sobrevivir en el tiempo como una especie de razonamiento, al menos dentro de este planeta. Fuera de este planeta estamos más convencidos que sí habrá seres mucho más inteligentes que nosotros y que han de haber superado de pronto estas taras históricas que tenemos. De mi parte, agradecido con todas las personas que nos acompañan, a don Ángel Guerrero, a Gloria Herrera en Atacunga, y a otras, Alita, así mismo creo que ya está aquí en Quito, me dijeron, y a todas las personas que nos siguen. Este programa justamente es de reflexión, este programa es para pensar de diferente manera y darnos cuenta que nuestras actuaciones no son las sensatas, no son las correctas. Si Dios permite y se dan las condiciones, espero que el día jueves a las 14:30 también al señor ex asambleísta Tomás Ceballos, que nos está viendo, tenerle aquí en este espacio para conversar sobre el tema y las denuncias de corrupción y de abuso de autoridad de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional del Ecuador, la abogada Guadalupe Llori, el pedido de renuncia que están haciendo ciertos asambleístas y que él nos pueda relatar toda su investigación y todo lo que él ha puesto en conocimiento de la comisión que preside Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional. Conmigo, que la calentura no está en las sábanas. Hasta el jueves. Jofre, muchísimas gracias a ti, a todos. Muchas gracias por estar ahí, a todas las personas que han estado ahí compartiendo un momento con nosotros.
Es muy importante la situación de nuestro país, es muy importante la situación donde vivimos, es muy importante cómo vivimos y para qué vivimos. Si somos capaces de hacer algo, es la oportunidad de hacer algo. Muchas personas vivimos en el ego del orgullo, en el ego de la vanidad, en el ego del individualismo, de muchas cosas que perjudican realmente a la evolución, al progreso. Este programa, La calentura no está en las sábanas, es un programa muy abierto y como un periodista de una de las televisiones españolas me decía justamente el día de hoy, un medio de comunicación tiene que ser abierto. Y es verdad. Aquí es donde damos la voz a todos ustedes. No debemos ser cobardes, no debemos ser sumisos, debemos ser valientes. Valientes para hacer cosas interesantes e importantes para nuestro país. Y eso hará que para su casa, para lo que está haciendo, para lo que está trabajando, tenga sentido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quien les habla, Gabriel Caizabano, Jofre Pérez Villarroel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oportunamente estaremos aquí el día jueves a la misma hora de hoy, a las 2:30 hora ecuatoriana y a las 21 horas hora española. Amigos y amigas, un abrazo muy fuerte y les dejamos en Punto Rojo Radio con 24 horas de música. Un abrazo muy fuerte. Para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí este gran dolor que me tiene herido.